Ya, que si no va a pasar como cuando uno manda un audio en WhatsApp, ¿no? Y luego te tienes que volver a reír y entonces ya no te sale. Bien, bienvenidos, gracias por acompañarnos. El tema que vamos a ver hoy no se pudo proyectar en la primera presentación, pero es sobre los testigos de Jehová, es una introducción. Y también vamos a tocar la parte de la Trinidad, entonces está relacionado a ambos temas, un tanto teológica, porque en realidad los testigos de Jehová, aunque muchos de ellos no saben, son arrianos, y la doctrina arriana decía, por ejemplo, que Jesús no es Dios, ¿sí? Los arrianos fueron seguidores de Arrio, que era un presbítero de Alejandría en el siglo XIV, en el siglo IV, perdón, y ellos afirmaban pues que Jesús no es Dios, que no es el Dios eterno, ¿sí? Que era una criatura creada por Dios antes de todo lo demás, y ellos fueron declarados herejes en el concilio de Nicea. Y qué mal que no se puede proyectar lo que les quiero mostrar aquí porque estaban interesantes algunos datos que quería que viéramos. Entonces también vamos a hablar un poco de nuestras confesiones, por qué creemos en la Trinidad. Y este control no quiere agarrar, hermano. Está prendido, pero no da siguiente. Arrianos. ¿Sí está prendido? Ahí está, ahora sí ya. Bueno, por lo menos prendió el foquito, pero ahí está ya. Muchas gracias. Sí, era un personaje que se llamaba Arrio y él afirmaba que Jesús no era Dios, que había sido la primera criatura creada por Dios y después él, o sea, Jesús, creó las demás cosas, ¿sí? Y esa es la doctrina arriana. Aunque muchos testigos de Jehová desconocen de Arrio o no saben quién era, realmente de ahí proviene esta doctrina de creer Jesús no es Dios, Jesús es el primer ser creado y Jesús ha creado todas las demás cosas, ¿no? Como habíamos visto en el tema de las sectas, una característica de las sectas restauracionistas, o sea, que traen una restauración. Los testigos de Jehová no son los únicos, pero casi la mayoría de las sectas afirman que ellos vienen a restaurar algo que se perdió, ¿sí? Llámense testigos de Jehová, mormones. Por ejemplo, los mormones creen que ellos vienen a restaurar la palabra, o sea, el libro que hacía falta, el libro mormón, para completar lo que es la palabra de Dios. Bueno, los testigos de Jehová no salen de esa definición y su tendencia es seguir una visión aislacionista motivada por la revelación de algunos de sus líderes. ¿Sí? Aislacionista es que ellos se apartan y siguiendo algunos pasajes bíblicos, ¿no? Distorsionándolos un poco, como que debemos estar separados del mundo, pero de una manera sectaria, pues, ¿sí? Tienen bastante fe en sus líderes, aunque en el caso de los testigos de Jehová ellos no saben exactamente quiénes son, cómo se llaman, dónde estudiaron, qué preparación tienen. A su vez, suelen acompañar sus motivaciones religiosas a causa de profecías fundacionales y apocalípticas. De hecho, la presentación que traía era muy al estilo de los testigos de Jehová, es decir, sus imágenes son como un tanto abrumadoras, un tanto de urgencia, ¿sí? Hay bestias, son muy pintorescas, ¿no? Sus revistas y sus libros, si los han llegado a ver. Aquí traigo algunos de ellos. Y entonces, algo que van a notar es que a los líderes de la JW, de los testigos de Jehová, les gusta vivir en las sombras en un sentido de decir, nadie puede saber quién escribió exactamente la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Nadie puede saber quién escribió realmente las publicaciones que aparecen. Y cuando tú les preguntas quién es el autor de estas revistas, pues ellos te dicen que son siervos de Jehová, que por motivos de humildad y para darle toda la gloria a Jehová, han decidido ocultar su nombre. Realmente esto es una manera muy astuta de ocultar su nombre en caso de que suceda algún fraude, pues, sí, que alguien se cuestione o que alguien diga por qué acabas de cambiar lo de la sangre cuando yo perdí a mi familiar, ¿sí? Demandas y un montón de situaciones que vamos a ver. Realmente no es por humildad, es por protección, ¿sí? Las principales sectas americanas de hoy fueron engendradas en el útero de cambios que se gestaron en el siglo XVIII y XIX. América fue preparada para una ola de curanderismo religioso a causa de la teología liberal. Trajo preguntas muy interesantes que volvió a algunos ateos, ¿sí? O algunos que se consideraban todavía cristianos, pero entonces ya no creían que la palabra es inerrante, ya no creían que Jesús realmente hizo milagros. Le daban una interpretación, por ejemplo, de los panes y los peces que no era literal, que simplemente la gente sacó todo lo que traía y al final alcanzó. En contraposición de la teología liberal nacieron varios grupos, entre ellos los testigos de Jehová. ¿Sí? América fue preparada para una ola de curanderismo religioso a causa de la teología liberal. El siglo XIX produjo líderes religiosos no ortodoxos como José Smith, Elena G. de White, Mary Baker Eddy y Charles Taze Russell, y decenas de luminarias menores, ¿no? Entonces, estos grupos que aparecen, como acabamos de leer, como les acabo de leer más bien, son no ortodoxos. ¿Qué es un grupo ortodoxo? Pues un grupo que se mantiene en la línea de lo que siempre se ha creído. Entonces, la iglesia siempre había creído que Jesús es Dios, que la salvación es por fe, que hay tres personas en un solo Dios, y entre muchas otras. Pero estos grupos no ortodoxos se salieron de esto, y por ejemplo, Elena G. de White, de los adventistas del séptimo día, niega la existencia del infierno, algo que siempre se ha creído, ¿sí? Por eso es que se salen de la ortodoxia. José Smith, fundador de los mormones, pues también confirma o cree en algo que no sé si sepan, pero se conoce como monoteísmo, es creer que hay cuántos dioses. Uno, ¿no? Politeísmo es que hay muchos, pero el enoteísmo dice que hay un Dios mayor y un Dios menor. Ajá, sí se le conoce como enoteísmo.
no está negando o no está afirmando ninguna ni politeísmo ni monoteísmo, pero afirma que hay un Dios mayor y un Dios menor. Entonces vamos a ver cómo también en los testigos de Jehová cayeron al final en enoteísmo. Charles Taze Russell, que es el fundador. Entonces, si ustedes han tenido la oportunidad de leer o saber de qué trata el libro 100 años de soledad, la historia, ¿no? La historia inicia en un lugar excelente, por allá también lo leyeron. En un pueblo, ¿no? Muy alejado, con historias que nadie podía corroborar, ¿sí? No había una manera de... O sea, el autor empieza a narrar y si nos metemos a la historia empieza a contar un montón de particularidades, que había gente con cola de puerco, que empieza el autor a explayarse en un montón de características que en la historia pues realmente nadie podía desmentir o afirmar. Menciono esto porque pues hoy en día contar este tipo de historias son fáciles de desmentirse, ¿no? O ver alguna noticia falsa es fácil de corroborarla, bueno, pero en ese tiempo pues era muy difícil. Ahora con un clic usted puede llegar a la información que necesita, ¿sí? Y Russell, Charles Taze Russell, inventó entre sus historias la historia de un trigo milagroso que le vendió a la gente, con promesa de que, como dice en la Biblia, que darían al 100 por uno que sembraran, darían 100. Entonces, él empezó con ciertas historias. Algo también característico de las sectas es el escapismo apocalíptico que se apoderó de estos personajes. Es un sentido de urgencia. Tienes que creer ya porque la guerra del Armagedón está cerca, ¿sí? Encontraron claves para interpretar textos y anunciar con autoridad el fin de los tiempos de manera reiterada. Aquí tenía unas imágenes de las publicaciones originales, pues que estaban en blanco y negro todavía. Digo, no, por motivos de ahí de formato no se pudo proyectar, pero traigo algunos libros aquí que les voy a pasar. Una de estas sectas serían entonces los testigos de Jehová. Ahora, el testigo de Jehová de a pie, en términos generales, no tiene una mala intención. No tiene la intención de engañar, no tiene la intención de hacer daño. O sea, él no sale a la calle pensando a ver a quién más voy a engañar o a ver a quién más voy a convencer de que dejar morir a alguien es lo que Jehová quiere. No, ellos lo hacen por amor, muchos de ellos enamorados de la palabra, pero también muchos de ellos ya captados por la organización. Por eso, en temas de escatología, por ejemplo, yo sí tengo mucho cuidado para hablar de esos temas. La escatología son los últimos tiempos y realmente para poder dar una interpretación se necesita mucha preparación antes de que uno haga una afirmación sobre los últimos tiempos. Cada vez que hay una guerra, entonces salen por acá falsos profetas, ya no solamente hablando de los testigos de Jehová, sino lamentablemente dentro del mundo cristiano salen muchos falsos profetas afirmando entonces que esto es una señal de los últimos tiempos y que debes unirte a ellos o te vas a quedar, ¿sí? Entonces, lamentablemente, en muchas ocasiones, como dice el dicho, es más fácil seguir engañando a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. Y cuanto más tiempo pase alguien en la organización de los testigos de Jehová, tanto más difícil va a ser poder hacerle ver la luz del Evangelio. ¿Se han visto la película Matrix? ¿No? ¿Saben de qué va el concepto, no? Hay dos pastillas y entonces se le dice dos píldoras. Una te va a hacer que continúes en tu vida como si nada hubiera pasado, esto solo habrá sido un sueño y podrás seguir tu vida sin problema, ¿no? O la otra, la píldora roja, no recuerdo cuál era, te hará despertar de la Matrix. Te hará despertar, pero es un trauma. Necesitas estar de que no es fácil despertar y salir de esa realidad que había sido creada en tu mente. Bueno, algo similar sucede en la mente del testigo de Jehová, porque cuando él se pone a investigar o confirma lo que ya creía, ¿sí? Y dice, estos apóstatas me quisieron engañar, o despierta y para él es un trauma. Es algo difícil saber que toda su base ha sido un engaño. Entonces queremos estar ahí para tanto para dejar la semilla, que vamos a aplicar mucho de lo que platicamos en tácticas, lo vamos a aplicar aquí, ¿sí? Cuando conversemos con un testigo de Jehová o tengamos la oportunidad. Si tienen preguntas o comentarios, adelante, ¿ok? La ventaja con el testigo de Jehová, en la mayoría, ya no es mi caso porque pues a mí ya no me visitan, pero en la mayoría es que tú no necesitas ni siquiera salir a buscarlos, ¿verdad? Porque van a ir a tu casa. Y generalmente lo que hacemos, yo recuerdo cuando vivía en el sur que éramos católicos de palabra, digámoslo así, porque honestamente pues íbamos por allá cada cuando a misa, pero ¿qué hace generalmente un hogar en México cuando llega un testigo de Jehová, no? Es como, nadie haga ruido, ¿sí? Nadie salga. ¿Por qué? Porque no quieres conversar con ellos, porque, qué sé yo, pueden ser muchas cosas, ¿no? Lamentablemente también en el cristianismo a veces sucede lo mismo. Y en un sentido, diría yo que es correcto porque platicar con un testigo de Jehová es platicar con alguien que al menos en su propia doctrina está preparado, está fundamentado y él no pondría un pie en la calle para ir a compartir si no supiera, si no tuviera la seguridad de que lo que está compartiendo es la verdad. Entonces, de aquí el punto importante de estar preparados en el momento de conversar con un testigo de Jehová. ¿Sí? Aunque la gran mayoría de los grupos milenarios, así se les conocía, los milenaristas, por estas profecías que daban del milenio, finalmente abandonaron sus teorías. El sistema, la torre del vigía, o mejor conocida como la Watchtower, ¿sí? Escuchando su respuesta y luego mostrándoles la página, ¿sí? A veces era muy difícil llevar porque estos libros son pesados
llevar todos. Entonces lo que hice al inicio fue sacarle copia de la página específica porque a veces no era todo el libro lo que quería. Y entonces era tal su entrega de voluntad a la organización que lo que algunos me decían es que quién sabe de dónde había sacado yo esas copias, que estaban adulteradas, ¿no? Que estaban cambiadas. Bueno, con el avance de la IA, ahora creo que va a ser más difícil convencerlos porque no sé si van a creer que esto es una impresión de 3D, ¿no? Pero realmente son las originales. Yo me las encontré en una tienda de libros usados. Algunos de ellos, por ejemplo, Razonamiento a partir de las Escrituras, que hasta donde sé todavía es el libro base de los testigos de Jehová para ciertas doctrinas y sobre lo que deben creer. ¿Sí? Ahora es amarillo. Necesito conseguir el amarillo. Probablemente algo cambiaron también ya en ese amarillo. ¿Y es más grueso o es igual? Parecido. Okay. Entonces, la Escritura advierte contra los falsos profetas que saldrán dentro del pueblo cristiano. Vean que no es que iban a salir de fuera realmente, pero sino dentro del mismo. Russell era creyente, era cristiano. En ese tiempo había presbíteros, había iglesias diferentes. Pues de ahí salió. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, vean, no es como algo que a veces va a ser obvio, sino encubiertamente herejías destructoras y aún, y esta es la parte importante, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y realmente en cada página y cada traducción de los testigos de Jehová hay una negación hacia el Señor Jesús, que vamos a ver. Negarán al Señor, usa una palabra en griego, que es difícil de pronunciar, pero es como despostes, en griego usada pocas veces, que significa que lo rescató, ¿sí? Enfatiza el rechazo de una relación redentora. Este pasaje está hablando que estas personas negarán enfáticamente una relación redentora. Y tú dices, pero si yo le pregunto a un testigo de Jehová, él dice que Jesús es el Señor y cree básicamente lo que nosotros creemos. Realmente testigos de Jehová más estudiados, no todos saben esto, pero Jesús no es el único intercesor entre Dios y los hombres. En la visión de los testigos de Jehová más estudiados, hay una publicación que incluso está todavía en la página de la electrónica. Yo se los mostré de aquí. Por aquí luego se los voy a enseñar, donde dice que Jesús no es el mediador de todos, que Jesús solo es el mediador de los 144,000. Y para tú entrar en ese pacto necesitas creer esa doctrina, que los 144,000 son los 144,000 escogidos dentro de los testigos de Jehová, para que entonces Jesús sea un mediador. ¿Sí? Entonces, esto calza correctamente como dice la definición, que cuando dice negarán al Señor, habla de un rechazo de una relación redentora y subraya la gravedad de negar a aquel que les dio salvación. Sugiere autoridad suprema, lo cual agrava todavía más esta transgresión. ¿Sí? Bueno, tengo algunos pasajes, pero nos vamos a saltar, porque hay varios donde se usa esta misma palabra hacia el Padre y en otras donde se usa hacia el Hijo. En el libro que está titulado así, Los misioneros de Satanás, de Robin Rutter, dice, los testigos de Jehová entre la francmasonería, entre la francmasonería, el sionismo, el nazismo y la política de los Estados Unidos. Muchas de las publicaciones tienen mensajes ocultos y tienen imágenes masónicas, incluso satánicas. Es un poco difícil agarrar con una mano, pero por aquí tenía algunos. Incluso hay uno donde sale la muñeca Anabel y no es algo simplemente de una coincidencia. ¿Sí? Realmente la masonería está penetrando en lo más profundo de esta organización. En el break voy a separar la hoja porque por aquí la tenía, pero también aparece la imagen de Baphomet en una de las imágenes que sale ahí en una casa, casi imperceptible en un cuadro. Sí, está una persona y ahí está un cuadro y aparece esta imagen que realmente evoca bastante a la masonería. La teología de la Watchtower niega todas las creencias básicas del cristianismo histórico, entre ellas la divinidad de Jesús, su encarnación. La divinidad de Jesús es fácil de ver porque de pasta a pasta, siempre que se refiere a Jesús, todos los lugares donde dice que Jesús fue adorado, ellos van a cambiar por le rindió homenaje. Todos los lugares donde abiertamente a Jesús se le llame Dios, ellos lo van a cambiar y van a agregar una palabrita que va a cambiar todo el sentido. Por ejemplo, cuando Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El pasaje es claro y está diciendo que ese verbo que se hizo carne es Dios. Bueno, en la traducción del Nuevo Mundo dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Van a agregar la palabrita un, que va a cambiar todo el sentido del texto. Otra cosa que van a cambiar es la encarnación de Cristo. La manera en que Cristo se encarna no es la manera en que se ha creído desde siempre, y como lo muestra la Biblia. La redención por su muerte en la cruz también. Una de sus doctrinas, que esa no sé si ha cambiado, pero también decían que Jesús murió únicamente por Adán y que lo que Jesús compró para nosotros es ahora en Adán tener la oportunidad, en palabras